Módulo número 10, segunda parte. Bloqueos auriculoventriculares de tercer grado y completo. Bloqueo AB de tercer grado. Entonces, en el bloqueo AB de tercer grado tenemos tenemos el QRS se ensancha. ¿Se ensancha cuánto? Mayor de 120 milisegundos. Mayor de 120 milisegundos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Miremos el intervalo PR. Entonces, aquí tenemos una onda P y aquí tenemos un QRS que tiene, acá tiene 2, 7, 8 cuadritos, 8 por 4, 32, 320 milisegundos. Pero no hay una relación, no hay una relación entre las aurículas y los ventrículos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Lo que ocurre acá es que falló nodo sinusal, falló en la conducción el nodo AB, fallaron el haz de His y quien empezó a comandar fue el Purkinje ventricular. Entonces, lo que ocurre en el bloqueo auriculoventricular es que se pierde completamente la comunicación entre las aurículas y los ventrículos y el corazón, para evitar entrar en paro, hace que empiece la conducción eléctrica en un sitio diferente al marcapaso fisiológico, que pueden ser el haz de His o las células del Purkinje ventricular. Si nosotros le calculamos la frecuencia cardíaca a este paciente, acá tenemos que tiene 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42. Entonces tiene 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Este paciente tendría una frecuencia cardíaca de 33 por minuto. Obviamente va a entrar en bajo gasto. Miremos en el trazo inferior. En el trazo inferior tenemos una onda P seguida de un QRS que es ancho, un QRS ancho que es mayor de 120 milisegundos. Y aquí tenemos otra onda P. Aquí tenemos otra onda P. Aquí tenemos otra onda P. Otra onda P. Aquí tenemos otra onda P. Ahí. Y aquí tenemos otra onda P. Entonces, las ondas P son activaciones auriculares que no tienen nada que ver con la activación ventricular, que viene siendo estos QRS. Se perdió completamente la comunicación. Entonces, un paciente que haga únicamente ondas P, pues no va a tener sístole, no va a tener cómo hacer una eyección ventricular. El corazón, para evitar entrar en paro, empieza a comandar. En este caso, comandó el Purkinje ventricular, razón por la cual los QRS son completamente anchos. Son completamente anchos. Entonces, es la principal característica del bloqueo AB de tercer grado. Produce inestabilidad hemodinámica y el paciente requiere de forma urgente y prioritaria la colocación de un marcapaso. Miremos en el trazo inferior. En el trazo inferior tenemos una onda P seguida de un QRS. Si nosotros miramos el intervalo PR acá, para que ustedes no se confundan, tenemos 5, 10, 12 cuadritos. Entonces, 12 cuadritos. Entonces tendríamos 12 por 40. Ese paciente tendría un PR de 480 milisegundos. Algunas personas podrían decir, no, es un bloqueo de primer grado. Pero entonces recuerden la diferencia. Esta es una onda P. Este es un QRS. Aquí tenemos nuevamente una onda P.
Aquí tenemos nuevamente una onda P. No existe relación, no hay comunicación entre las aurículas y los ventrículos. Se perdió completamente la comunicación entre las aurículas y los ventrículos. Corresponde a bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Miremos este electrocardiograma que es muy interesante. Entonces, miremos aquí en este caso la frecuencia, calculemos inicialmente la frecuencia cardíaca. Es un poco complejo porque miren, acá tenemos un QRS 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. Hay aproximadamente 60 cuadritos entre onda R y R. Entonces la frecuencia cardíaca para este paciente sería 1500 dividido entre 60. Sería una frecuencia cardíaca de 25. Entonces frecuencia cardíaca de 25. 25 por minuto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Este paciente tiene una bradicardia extrema. Esto corresponde a una onda P. Onda P, y esto es un QRS. Onda P. Otra onda P. Y un QRS. Miremos aquí en el trazo inferior. Tenemos aquí una onda P. Otra onda P. Un complejo QRS. Y no hay comunicación entre las aurículas y los ventrículos, ¿correcto? Corresponde a bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Y aquí se ve un trazo que es, digamos que un poco angosto. Quien está intentando comandar son las células noogicianas. Pero ¿qué pasa con este paciente? Este paciente está a punto de presentar paro. Este electrocardiograma corresponde a una paciente de 72 años que nos llegó a nosotros por presentar alteración del gasto cardíaco, hipotensión severa asociada a bradicardia. Le tomamos un electro y vemos esas características. Bloqueo AV de tercer grado. Se considera una urgencia inmediata, una prioritaria. ¿Por qué? Porque el paciente, si no hacemos nada, va a entrar en paro. Este paciente requiere de forma prioritaria un marcapaso. Bloqueo sinoauricular. Entonces, en este tipo de bloqueo sinoauricular se caracteriza por presentar pausas sinusales en las cuales no hay ondas P. Miramos que no hay ondas P por ningún lado. De igual forma, no hay complejos QRS por un espacio mayor a 3 segundos, seguidas de un ritmo sinusal normal, onda P, QRS y onda T. Corresponde a bloqueo sinoauricular. Paro sinusal. En este trazo lo que nosotros estamos viendo que es una onda P seguida de un QRS, una onda P seguida de un QRS, pero luego vemos una raya isoeléctrica prolongada. Lo que ocurre es una ausencia del ritmo y presentando bradicardias extremas. Eventualmente se genera un foco ectópico que retoma el control. Miremoslo acá. Corresponde a un paro sinusal. Síndrome de taquibradicardia. En el síndrome de taquibradicardia lo que ocurre es que el paciente alterna. Miremos aquí la frecuencia cardíaca. Aquí este paciente, entre esta onda R y esta onda R, yo tengo 8 cuadritos. 8 cuadritos. Entonces 1500 dividido entre 8 corresponde a una frecuencia cardíaca de 187. 187 de frecuencia cardíaca. 187. Y aquí sigue la frecuencia cardíaca igual. Y luego hay una pausa larga de inactividad eléctrica. Entonces ahí paso de taquicardia a bradicardia. Miremos aquí esta frecuencia cardíaca acá. Acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 36. 1500 dividido entre 36 es igual a 41. Entonces aquí tenemos 41 de frecuencia cardíaca. Entonces el paciente está alternando entre una taquicardia y una bradicardia, síndrome de taquibradicardia. Vamos a mirar este trazo electrocardiográfico. Entonces,
Comencemos por la frecuencia cardíaca. Entonces, frecuencia cardíaca. Contemos número de cuadritos que hay entre R y R. Miremosla acá en D2. Entonces tenemos aquí 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. 1500 dividido entre 40. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 37 por minuto. El paciente tiene una frecuencia cardíaca de 37. 37 por minuto. Miremos si tiene onda P. Entonces, no existe onda P en D1. No existe onda P en D2. No existe onda P en D3. Realmente no existe onda P en ningún lado. Entonces corresponde a un ritmo nodal con frecuencia cardíaca de 37. Miremosle el eje eléctrico a este paciente. El eje eléctrico tiene onda R positiva en D1, D2 y D3. Listo, este paciente tiene un eje eléctrico de 60 grados. Eje de 60 grados, que es completamente normal. Con frecuencia cardíaca de 37, que es extremadamente baja. Entonces, nosotros habíamos dicho para el eje que cuando hay una regla, que cuando el QRS es positivo en D1, D2 y D3, el eje es de 60 grados sin excepción. Sin embargo, hagámoslo aquí por la otra regla. La más isobifásica acá es ABL. A ABL le corresponde la derivación de 2 y D2 es positivo, el eje es de 60 grados. Entonces, este paciente tiene una bradicardia, un ritmo nodal con frecuencia cardíaca de 37. Esta es una paciente que nos llegó a nosotros a nuestro servicio consultando por astenia, adinamia, hipotensión, bajo gasto. Se le toma su electrocardiograma, es este electrocardiograma. La paciente tiene antecedentes de hipertensión y diabetes y nos muestra un ritmo nodal con frecuencia cardíaca de 37 que le está produciendo hipotensión, o sea, está asintomática. En este caso, la paciente requiere la colocación de un marcapaso de forma prioritaria y de forma urgente, porque está comprometiendo su gasto cardíaco y si no se hace nada en el momento, esta paciente evolucionará hacia una sistolia. Miremos, este electrocardiograma corresponde a la misma paciente del caso anterior, cuando ya le fue colocado un marcapaso transitorio transvenoso. Entonces miremos la frecuencia cardíaca. Entonces miramos nosotros la frecuencia cardíaca acá. Aquí tenemos una onda R, aquí tenemos otra, aquí otra y otra. 5, 10, 15 y 20. Entonces tendríamos una frecuencia cardíaca de 80. Pero esta frecuencia cardíaca de la paciente está siendo comandada por el dispositivo, por el marcapaso, 80 por minuto. Y miremos qué le pasó al eje eléctrico. El eje eléctrico que tenía la paciente anterior era un eje eléctrico de 60 grados, que era completamente normal, 60 grados positivos. En este caso, nosotros vemos que, miremos aquí cuál es la derivación más isobifásica. Entonces, en este caso, la derivación más isobifásica es ABR. ABR le corresponde D3 y D3 es completamente negativo. Este paciente tiene un eje que es izquierdo. El eje es izquierdo. ¿Y porque hubo un cambio súbito del eje eléctrico? Hubo un cambio súbito del eje izquierdo, del eje eléctrico de normal a izquierdo, porque quien estaba comandando antes o quien estaba fallando en comandar era el nodo sinusal. En este caso está empezando a comandar es el electrodo y el electrodo está más cerca al lado izquierdo, entonces está comandando el dispositivo. Miremos otra característica. Antes de cada complejo QRS yo veo una espiga acá. Tengo una espiga acá, una espiga que está antes del QRS. Antes del QRS tengo una espiguita. Esa espiga es la espiga de marcapaso, la cual me indica que la estimulación es netamente ventricular. Entonces, esto se hace de forma urgente y prioritaria para evitar que la paciente entre en paro.
Con esta frecuencia cardíaca de 80, ella restablece nuevamente su patrón hemodinámico, recupera tensión arterial y se estabiliza hemodinámicamente. Posteriormente será remitida a electrofisiología para que le documente y le haga los estudios complementarios a ver si la paciente va a requerir de forma permanente un marcapaso o si ya se le podría retirar. Miremos este otro. Tenemos QRS que se ensancha, mayor de 110 milisegundos. Onda T invertida que guarda la polaridad contraria. Y miren estas dos espigas acá. Tenemos una espiga y dos espigas. Y esas espigas están previas al QRS. Miren, una espiga, dos espigas. Y QRS ancho. Este paciente es un paciente que de igual forma tiene la colocación de un marcapaso, pero en este caso el marcapaso es bicameral. Me está estimulando tanto aurículas como ventrículos. Frecuencia cardíaca para este paciente. Entonces el paciente tiene acá 300, 150, 100, 75. Este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 75, que no es la frecuencia del paciente como tal, sino está comandada o está siendo capturada por el marcapaso.